buenas tardes, todos los devotos. I'm honored by the opportunity to participate in this seminar. Entonces, buenas tardes, buenos días a todos los devotos y me encuentro muy honrado de la oportunidad de poder participar en este seminario. And Sriman Padmanabha Maharaj has asked me to speak on the nature of bhakti. Y Padmanabha Maharaj me ha pedido que hable acerca de la naturaleza de Bhakti. And in that regard, I think it's pertinent to point out, first and foremost, that bhakti is a particular function of Krishna's Swarup Shakti. Y respecto a este tema, considero que es importante mencionar que el Bhakti es una función correspondiente al Swarup Shakti. This Swarup Shakti, my Guru Maharaj used to refer to as the internal energy of Krishna. ¿No? En relación a este Swarup Shakti, mi Guru Maharaj solía referirse a ella como la potencia interna de Krishna. And he then correspondingly referred to the Maya Shakti as the external energy of Krishna. Y en esta misma línea él se referiría a Maya Shakti como la energía externa de Krishna. So these two, in this respect, they have something in common. Entonces estas dos energías tienen algo en común. That is to say that they create an atmosphere within which the Tatastha Shakti, the Jiva Shakti, which you refer to as the marginal energy, can function. Y aquello que tienen en común es que estas dos energías crean un medio ambiente en el cual el Tatastha Shakti puede funcionar en una forma, en uno o en otro medio ambiente. So the very import of the word Tatastha is that it can exist under the influence of the Maya Shakti or the Swarup Shakti. Entonces el mismísimo significado de la palabra Tatastha implica que este Tatastha Shakti puede existir tanto bajo la influencia de Maya Shakti como de Swarup Shakti. In this sense, as I'm describing it now, the two Shaktis are kind of an environmental influence, if you will. Entonces, en este sentido, estos dos Shaktis representan un tipo de influencia del medio ambiente. And in order for the Jiva to function in terms of all of its inherent capacities, it requires an environment. Entonces, para que la Jiva pueda funcionar con todas sus capacidades inherentes, para ello requiere de un medio ambiente. Without the manifestation of the external energy, without the manifestation of the internal energy, if the Jiva, if we could separate it from those two environments and leave it unto itself. Sin la influencia de la energía interna de Krishna y sin la influencia de la energía externa de Krishna, si separásemos a la Jiva de estos dos medios ambientes, de estos entornos, then it, as I say, it wouldn't have an environment to function within. Entonces la Jiva no tendría un entorno en el cual pudiese funcionar. So in this sense, the Jiva, in order to understand it properly, we have to understand it in terms of its potential. Entonces, en este sentido, para poder entender apropiadamente la naturaleza de la Jiva, debemos entenderla a la Jiva en función de su potencial. And its potential will be determined by the environment that it finds itself in. Y su potencial va a ser determinado en base al medio ambiente en el cual se encuentra. And because it's called the Tatastha Shakti and it can function within one environment, the material, or the other, the spiritual, it really doesn't have an existence, in one sense, independent of these environments. Entonces, siendo que la expresión de la individualidad de la Jiva depende de un medio ambiente o el otro, Maya Shakti o Swarup Shakti, podríamos decir que la Jiva Shakti no posee una existencia independiente de uno de estos dos de estos entornos. Perhaps the closest thing to an environment-less condition for the Jiva would be Brahma Sahuja.
¿no? Y quizás lo que podríamos definir como una condición libre de toda influencia del entorno para la jiva sería lo que se conoce como Brahma Sayuja. But even the Brahma Sayuja situation as a possibility for the jiva has some faint influence of the Sarup Shakti. Pero incluso en esta situación de Brahma Sayuja existe una leve posibilidad para la jiva de que existe una pequeña influencia del Swarup Shakti. Because to move from the environment, the materially influenced environment, to Brahma Sayuja, some influence of the Sarup Shakti that Bhakti is constituted of must make ingress into the jiva. Porque para que una alma que se encuentra previamente en un medio ambiente material pueda pasar al estadio de Brahma Sayuja, se requiere cierto ingreso, cierta influencia del Swarup Shakti, cuya esencia es el Bhakti Shakti. Bhakti. So, as we function, in one sense, within the environment and under the influence of the Sarup Shakti, of the Maya Shakti, in a similar way we can function under the influence of the Sarup Shakti. Entonces, así como nosotros funcionamos en un determinado entorno, por ejemplo, bajo la influencia de Maya Shakti, de la misma manera podemos funcionar bajo la influencia del entorno del Swarup Shakti. And that which goes on under the influence of that Sarup Shakti or internal energies environment, that is what we call the spiritual world. ¿No? Y eso que acontece bajo la influencia del Swarup Shakti, la energía interna de Krishna, es lo que llamamos el mundo espiritual. So again, just as the Maya Shakti is more or less driving the material world, so the Sarup Shakti is driving the spiritual world. De la misma forma en que Maya Shakti se encuentra principalmente llevando adelante el mundo material, activándolo, de la misma manera Swarup Shakti está llevando adelante, activando el mundo espiritual. And Bhakti is a particular function of the Sarup Shakti, often described as the very essence of that Sarup Shakti. Y el Bhakti es una función en particular del Swarup Shakti, a menudo descrita como la esencia del Swarup Shakti. All three of these Shaktis, the Maya Shakti, the Jiva Shakti, and the Sarup Shakti, of course, are one and different from Krishna. Estos tres Shaktis, Swarup Shakti, Jiva Shakti, Maya Shakti, los tres son diferentes y al mismo tiempo iguales a Krishna. But the Maya Shakti is more different than it is one. Pero Maya Shakti, podríamos decir, es más diferente de lo que se parece, de lo que es igual con Krishna. And the Sarup Shakti is more one than it is different. Y el Swarup Shakti es más cercana, más una con Krishna que lo que es diferente a Krishna. And if we are under the influence of the Maya Shakti, we'll be more different. And if we're under the influence of the Sarup Shakti, we'll be more one with Krishna. Por lo tanto, si nosotros nos encontramos bajo la influencia de Maya Shakti, nosotros seremos más diferentes que iguales a Krishna, por decirlo así. Si nos encontramos bajo la influencia del Swarup Shakti, seremos más iguales que diferentes a Krishna. So all three Shaktis, and they're all distinct from one another. Entonces, estos tres Shaktis son diferentes el uno del otro, But nonetheless, they interact. pero al mismo tiempo interactúan entre sí. So, for example, here, even in the material world, where the Maya Shakti is the predominating influence, Por ejemplo, aquí nos encontramos en el mundo material en donde Maya Shakti es la influencia predominante, Swarup Shakti is also present in the form of bhakti. pero también en este mundo Swarup Shakti está presente en la forma de Bhakti. You've heard the term anadi karma, so karma is beginningless, and so also the influence of bhakti in the world, material world, is beginningless. Quizás han oído el término anadi karma, que se refiere a cómo el karma no posee un punto de inicio, y de la misma forma, así como el karma no tiene comienzo, el bhakti en este mundo, la influencia del bhakti en este mundo no posee punto de inicio. So just as there are always materially conditioned jivas, there are also always sadhakas in the material world. Entonces, de la misma manera en que siempre han habido almas condicionadas, jivas condicionadas en este mundo, también han habido y hay sadhakas en este mundo. And given, as I said, that Krishna functions within the orbit and influence of the Sarup Shakti, Y siendo que Krishna funciona dentro de la órbita del Swarup Shakti, the reason for his appearance in the world is in relation to the influence of his Sarup Shakti,
that his sadhakas are under. ¿no? Entonces, siendo que él funciona bajo esa órbita, el descenso, la aparición de Krishna en este mundo es principalmente en relación al Swarup Shakti, bajo cuya influencia sus sadhakas se encuentran. So he comes for those sadhakas. En otras palabras, Krishna principalmente viene a este mundo en pos de estos sadhakas, Those jivas that have been influenced by bhakti. por aquellas jivas que han sido influenciadas por Bhakti. And of course, he comes for those jivas who are have been influenced by bhakti and who have reached a point under that influence that they cannot bear his separation any longer. Y especialmente también Krishna desciende en pos de aquellas jivas que se encuentran bajo la influencia de Bhakti hasta tal punto que ya no pueden tolerar la separación de Krishna ya más. So because bhakti has come to those jivas, Krishna cannot avoid them. Entonces, siendo que el Bhakti ha llegado a esas jivas, Krishna no puede evitarlas a ellas, no puede negligenciarlas. Wherever bhakti is manifest, to that extent, Krishna is also present. En la medida en que Bhakti se manifiesta en alguna parte, en esa misma medida Krishna también está allí presente. He doesn't move outside of the influence of his Swarup Shakti. En otras palabras, Krishna no se mueve, no actúa fuera de lo que es la influencia de su Swarup Shakti, Outside of the influence of bhakti. ¿no? Fuera de la influencia de Bhakti. Él no actúa, no se mueve. Bhakti is that influence of the Swarup Shakti that really, in one sense, gives Krishna form, personality, leelas, and so forth. Bhakti en un sentido es aquella expresión del Swarup Shakti que da a Krishna mismo su forma, pasatiempos, intercambios amorosos, etc. The more the Swarup Shakti or bhakti is, her influence is less, the less her influence, the more still Krishna becomes. Y por otro lado, cuanto menor es la influencia del Swarup Shakti sobre Krishna, más quieto, más calmo se vuelve la manifestación de Krishna allí. So, for example, I mentioned Brahma Sayuja, so the Brahman feature of Krishna is that feature in which bhakti's influence is very, very limited. ¿No? Por ejemplo, he hablado de Brahma Sayuja y en este sentido el aspecto de Brahman, de Krishna, es aquel aspecto en donde el elemento de Swarup Shakti se encuentra muy, muy poco presente. So it's very still. ¿No? Y por lo tanto, ese aspecto de Krishna correspondiente es muy calmo, muy quieto. The more the ingress and the influence of bhakti, the more the Godhead becomes animated. Y cuanto más ingreso de Bhakti hay, más animado, más activo se vuelve la manifestación del Supremo allí. So if we were to move, for example, from Brahma Sayuja to Vaikuntha, dominated by Vaidhi Bhakti, we find the Godhead is animated. Entonces, si nos trasladásemos desde Brahman hasta Vaikuntha, encontramos que en Vaikuntha, cuya principal influencia allí es Vaidhi Bhakti, Dios se encuentra relativamente mucho más animado, activo que lo que es en Brahman. So the distance between Brahman and Narayan and Vaikuntha is measured by affection. Entonces, podríamos decir que la distancia entre Brahman y Narayan en Vaikuntha puede ser establecida en base a afecto. Not by kilometers. Y no vamos a establecer esta distancia en base a kilómetros. Mm-hmm. So this is an entirely, Puja Pachita Maharaj described it as a super subjective realm. Entonces, la Sri Maharaj describiría esto como una morada súper subjetiva. Mm-hmm. Here everything is considered the material world quantitative. There everything is qualitative. Aquí el mundo material es considerado cuantitativo, pero allí todo es cualitativo. But of course, in Vaikuntha, Narayan is moving. He has leelas and so on and so forth. But he's not as active, for example, as Krishna in Vrindavan.
Entonces, en Vaikuntha, Narayan se está moviendo, está activo, tiene lilas, etcétera, pero no está tan activo como lo está Krishna en Vrindavan. Because the influence of bhakti is greater in Goloka. Ya que la influencia del Bhakti es mayor en Goloka. And thus we find, for example, that Krishna, the form of the Godhead, completely influenced by bhakti, is unable to even sleep at night. So he's even active throughout the 24 hours of the day. Y por ende encontramos que Krishna, la forma última del absoluto en Vrindavan, está tan influenciado por Bhakti allí que él incluso no es capaz de dormir en la noche. Él se encuentra activo las 24 horas del día. And of course, now we're talking about the spiritual world, Brahman, Paramatma, Narayan, Bhagavan, Swayam Bhagavan, Shri Krishna. Entonces ahora aquí estamos hablando en relación al mundo espiritual, Brahman, Paramatma o Narayan en Vaikuntha y Bhagavan Sri Krishna. And the influence, the measure of bhakti and its result. Y las medidas, las diferentes medidas de Bhakti y sus respectivos resultados. If we come to the material world, of course, then the material nature, the Maya Shakti is prominent and it's an objective world, and it's in material nature is inert. Y si venimos a este mundo, Maya Shakti es prominente aquí, es un plano objetivo, y Maya Shakti es una energía inerte. Unlike our cells that are, what's the opposite of inert? Are cognizant and have a capacity to feel and experience and act. Material energy is dull and inert. Entonces, a diferencia de nosotros, que somos seres conscientes, que tienen la capacidad de experimentar, de actuar, la energía material es inerte. So the more that we become influenced by the Maya Shakti, the more we become like Maya Shakti, non-thinking, unconscious, inert. Cuanto más nos vemos nosotros influenciados por Maya Shakti, más nos asemejamos a la naturaleza de Maya Shakti, seres inconscientes, que no piensan, inertes, etc. Robotic. ¿No? Como seres robóticos. Mechanical. Mecánicos. Mm-hmm. So, at the same time, as I say, within the material world, there is the influence of bhakti. Y como dije antes, al mismo tiempo, dentro del mundo material también existe la influencia de Bhakti. And so, by the touch of bhakti, and to the extent that bhakti makes ingress into the jiva, then it begins to have a life of its own, really, rather than a life ruled by material nature. Por la influencia de Bhakti, en la medida que Bhakti entra en la jiva comienza a tener una vida propia, diferente de la vida que tenía bajo la influencia de la naturaleza material. What I mean by that, in one sense, is that the Maya Shakti's influence limits our will. Again, we're not inert; we're alive. So we have will and are an agent of action. But the Maya Shakti limits that, whereas the Swarup Shakti or Bhakti facilitates that. Con lo que quiero decir con esto es que nosotros como seres conscientes somos agentes de acción, pero Maya Shakti lo que hace, la influencia que genera es limitar nuestra expresión individual, nuestro albedrío, nuestra voluntad, mientras que por otro lado, Swarup Shakti lo que hace es facilitar la expresión de nuestra voluntad, de nuestra individualidad. And of course, the fundamental difference between the Maya Shakti and the Swarup Shakti and their influence on the Jiva is, again, that the Maya Shakti is objective in nature, and the Swarup Shakti is subjective, and the Jiva is also similarly subjective rather than objective. Entonces la diferencia, como mencionamos, entre Maya Shakti y Swarup Shakti es que Maya Shakti es una energía objetiva, material, mientras que por otro lado, Swarup Shakti es una energía subjetiva,
Y nosotros, como Tatasta Shakti, también somos seres subjetivos, por ende más cercanos a lo que es Swarup Shakti. So the subjective, qualitative, nature of the jiva will be facilitated by the ingress of the Swarup Shakti rather than the influence of the Maya Shakti. Por lo tanto, la influencia, la naturaleza subjetiva y cualitativa de la jiva se va a ver aún más facilitada mediante el ingreso del Swarup Shakti que lo que va a verse facilitada mediante el ingreso del Maya Shakti. And the Maya Shakti's capacity to influence the jiva is limited in that it's objective and the jiva is subjective. So there's no mixing there. Y la capacidad de Maya Shakti para influir a la jiva es limitada, siendo que Maya Shakti es objetiva y la jiva es subjetiva. Por lo tanto, no hay una capacidad plena para que ambas se mezclen, se combinen. So therefore, the grip of the Maya Shakti on the jiva is really limited. Por lo tanto, el agarre, por decirlo así, que Maya Shakti puede tener sobre la jiva va a ser algo limitado. Pujapad Sridhar Maharaj once compared it to mushrooms that have no roots. Srila Siddhar Maharaj, Pujapad Srila Siddhar Maharaj comparó en una ocasión a Maya Shakti con un hongo, como con un champiñón, que no poseen raíz alguna. I don't know if they have any roots, but limited and Sí, easy. no sé si tienen raíz los hongos, pero bueno, si la tienen es limitada, pues es fácil de retirarlos del suelo. It's the influence is superficial. El punto es que la influencia de Maya Shakti en este caso es algo superficial. It's real, but it's insubstantial. Es real la influencia, pero es insubstancial. It's unnatural. Es antinatural. It's a bad fit. Es una mala combinación. But comparatively, the Swarup Shakti that Bhakti is constituted of, being of the nature of chit, like ourselves, it can make ingress into the jiva. Pero en comparación con esto, en contraste con eso, Swarup Shakti, cuya esencia es Bhakti Shakti, siendo de la naturaleza chit, consciente tal como nosotros lo hacemos, puede hacer su ingreso en la jiva y crear una influencia mucho más sustancial. And that connection then is rather than a false connection, this is a real connection. Y esta conexión entre Swarup Shakti y la jiva, más que ser una conexión falsa como lo es en relación con Maya Shakti, en este caso es una conexión real. So we want to come under this influence of Bhakti Shakti. Entonces la idea aquí es que queremos situarnos bajo esta influencia de Bhakti Shakti. And we very much have the capacity for that. Our fullest potential is realized by that influence. Y tenemos una gran capacidad para ello. Nuestro pleno potencial va a ser alcanzado bajo la influencia de Bhakti Shakti. And that influence has a beginning in our lives, although it has no beginning in the world. ¿No? Y esa influencia de Bhakti tiene un comienzo en nuestras vidas, pese a que no posee un comienzo en lo que es su presencia en este mundo. Again, the world is beginningless, karma is beginningless, Bhakti's influence in the world is beginningless. Ya que los ciclos creacionales de este mundo son sin comienzo, el karma es sin comienzo y por lo tanto la influencia del Bhakti en este mundo es sin comienzo también. There's no beginning to the material world. There will be no end to the material world. No hay comienzo al mundo material, no va a haber fin al mundo material. But it can end in terms of its influence on our lives. Pero sí puede tener un final el mundo material en términos de su influencia en nuestras vidas. And the beginning of that end is the influence of bhakti in our lives. Y el comienzo de ese final va a estar representado a través del ingreso de Bhakti en nuestras vidas. So what causes that influence? Entonces, ¿qué es lo que genera dicha influencia? It's nothing that we do in this world under the influence of the Maya Shakti that causes bhakti to come into our lives. ¿No? El hecho que Bhakti llegue a nuestras vidas no tiene que ver con algo que nosotros podamos hacer en este mundo bajo la influencia de Maya Shakti. So bhakti comes into our life only by her own desire. ¿No? Más bien Bhakti llega a nuestras vidas por su propio deseo. We say that the beginning, the birth of bhakti is sadhusanga. Nosotros decimos que el comienzo de Bhakti es sadhu sangha.
birth of bhakti that is in terms of our lives. ¿no? En términos de nuestra vida, el comienzo de Bhakti en nuestras vidas es Sadhu Sangha. So sadhu sangha causes bhakti, Entonces el Sadhu Sangha genera Bhakti, but sadhu sangha is bhakti. pero el punto es que Sadhu Sangha es Bhakti. So only bhakti causes bhakti. La conclusión es que únicamente el Bhakti genera Bhakti. We should try to appreciate how powerful and independent, in a sense, she is. Entonces tenemos que tratar de apreciar en este sentido qué tan poderosa e independiente es Bhakti. We've already described that she keeps Krishna up at night. ¿No? Ya hemos mencionado que Bhakti mantiene a Krishna despierto toda la noche. So he is independent, but his internal energy has influence over him nonetheless. Entonces Krishna es independiente, pero su energía interna posee una influencia sobre él, sin embargo. Bhakti has the power to overwhelm Bhagwan, and that overwhelmed condition of the absolute, that's what we call Krishna. ¿No? Entonces Bhakti tiene el poder de abrumar a Bhagavan, y esa condición abrumada del absoluto es la que nosotros llamamos Krishna. So, given the insubstantial grip, if you will, that Maya has upon us, how easily that will be dispelled if we make, if Bhakti makes ingress into our life and then we take advantage of it. ¿No? Entonces, siendo que el agarre de Maya en nuestra vida es tan poco sustancial, ¿qué tan fácil, cuánto más fácil nos será soltar esa influencia si nos aferramos a Bhakti, si la influencia de Bhakti llega a nuestras vidas? Again, if Bhakti can overwhelm the absolute and turn him into a cowherd boy pleading to Subal to help him to meet with Radha, great necessity. If she has that power, obviously she has the power to dispel the influence of Maya. Entonces, si Bhakti es tan poderosa como para hacer que el absoluto se convierta en un pastorcillo que le está implorando a Subal que interceda por él en relación a Radha, si Bhakti tiene semejante influencia sobre el absoluto, ¿qué tan fácilmente Bhakti va a poder eliminar la influencia de Maya en nuestras vidas? Now you may say, well, it doesn't seem like it's very easy for me to get out of Maya. Y uno quizá diga, bueno, pero parece ser que a mí no me resulta muy fácil salir de Maya. It's true. Y es cierto. But here we're speaking only in terms of comparatively. For example, Jnana and Yoga are other methods that are focused on freeing us from Maya. So compared to them, they're very weak, and Bhakti is very, very powerful. Entonces, más bien estamos aquí hablando comparativamente. Tenemos otros senderos como yoga y gyan que también existen allí para hacerlo a uno trascender Maya, pero en comparación con Bhakti, ellos son métodos muy débiles y Bhakti es algo muy poderoso. So the extent to which Bhakti enters our life and we nurture that and so forth, then it's obvious. This is the extent to which the influence of Maya Shakti will be diminished. Entonces, en la medida en que Bhakti entra en nuestras vidas y nosotros nos abramos a ello, obviamente en esa misma medida también Maya va a estar desapareciendo en nuestras vidas. Jnana and Yoga are influenced by the Sattva Guna, but Bhakti, as I'm explaining, being the essence of the Swarup Shakti, is entirely Nirguna in nature. Mientras que yoga y jnana están influenciados por sattva guna, Bhakti, como explicamos, siendo la esencia del Swarup Shakti, en naturaleza es nirguna, por encima de las gunas. Sometimes we speak of, the Bhagavatam speaks of Bhakti in the mode of ignorance or the mode of goodness or the mode of passion, but this is speaking about the nature of the person. Por momentos el Bhagavatam y otras escrituras hablan de Bhakti en la modalidad de la bondad, de la pasión, de la ignorancia, pero allí en realidad lo que se está hablando no es tanto de Bhakti siendo afectado por eso, sino por la modalidad o la situación en que la persona se encuentra. Who is under the influence of the modes of nature. ¿No? Esa persona que está bajo una influencia u otra en las modalidades de la naturaleza. So from this we can understand that our
tradition is really one that emphasizes grace. Entonces, de todo esto lo que podemos entender es que nuestra tradición es una tradición que enfatiza el principio de la gracia divina. Bhakti is not as much our effort as it is grace. And if there is effort in bhakti, it's an effort to acquire more grace. Entonces, Bhakti es un sendero en donde principalmente no tanto nuestro propio esfuerzo juega un rol, sino el rol de la gracia. Y si nuestro esfuerzo tiene un rol, es para obtener más gracia. In bhakti, we acknowledge and we come to realize in due course just how insignificant we are. En Bhakti nosotros reconocemos y eventualmente llegamos a comprender qué tan insignificantes somos. And that is a very strong point or strong position to be in. Y en llegar a ese punto implica estar situado en una posición muy poderosa, muy fuerte, Then we know without a doubt that we need help. ¿no? Porque en ese momento vamos a saber, sin duda alguna, que estamos necesitados de ayuda. But in yoga, then you don't think you need help. You can twist yourself around and control your organs, and it's very controlling and very, very effort-based, and dhyan also very effort-based. But and they look stronger overtly, but they're much, much weaker because they don't, in those paths, the actual weakness of the jiva is not recognized. Pero en senderos como yoga, por ejemplo, es más difícil reconocer la propia debilidad de uno. Uno hace ejercicios, dobla los brazos y uno se siente muy fuerte, uno controla su respiración, sus órganos, tiene mucho que ver con uno controlar, por decirlo así. Y en Gyan también es otro sendero en donde tiene más que ver con esto, y aunque por fuera estos senderos se ven como senderos más fuertes, más poderosos, en comparación al Bhakti son senderos más débiles, y uno se encuentra en una posición más débil allí. So while bhakti reveals and gives access to the spiritual world, it also reveals more comprehensively to the jiva than any other path the nature and extent of conditioned life, materially conditioned life. Pues mientras que el Bhakti, en comparación a los demás senderos, nos revela en mayor detalle la naturaleza del mundo espiritual, al mismo tiempo también revela en mayor detalle la medida en la que nos encontramos condicionados. When you understand how bad your situation is, then you're in a better position to draw upon that which is required to get you out of that situation. ¿No? Cuanto más te das cuenta de qué tan mala es la situación en la que te encuentras, eso más te va a llevar a poder extraer, tomar ventaja de aquella gracia que te va a ayudar a salir de esa situación. So our effort then is again to increase the grace of bhakti in our life. So we make an effort to get grace. Entonces el esfuerzo dentro del rol del esfuerzo en el Bhakti es más que nada para incrementar la presencia de la gracia en nuestra vida. Nos esforzamos para obtener misericordia, gracia. The effort is there. I've sometimes given an example. If you're in the forest and you fall into a dry well, then you have to call for help. And help comes and throws a rope and tells you to hold the rope. And you hold tight on the rope and he or she pulls you out. When you get to the top, you don't say, oh, just see how well I held that rope. You think you saved me. Yes, you had to hold the rope, but that's insignificant in a sense, the effort in comparison to the grace. Entonces el ejemplo que yo a veces doy es uno puede estar en un bosque y haberse caído en un pozo y uno va a gritar por ayuda y él va a llegar, nos va a tirar una soga y nos va a decir agárrate firme de la soga, nosotros nos tenemos que agarrar firme, y la persona nos va a sacar y cuando la persona nos saca yo no le voy a decir viste que bien me agarré de la soga, más bien le voy a decir me salvaste la vida, ¿no? Aunque nosotros tenemos que hacer nuestra parte que es agarrarnos de la soga, pero eso va a ser algo insignificante en comparación a lo que la otra persona hizo. Entonces en ese sentido ese es el paralelo, ¿no? El esfuerzo personal es agarrarse la soga y el esfuerzo que viene del otro lado, lo que viene del otro lado tiene que ver con el principio de la gracia. In the beginning of our practicing life, it may seem that effort is more significant. Al comienzo de nuestra práctica espiritual puede parecer que nuestro propio esfuerzo es lo más importante. But if we understand properly and we make effort to get grace, as we become influenced by that grace, by that mercy of bhakti, then as we progress, everything begins to feel effortless.
¿no? Pero en la medida que comprendemos las cosas correctamente y nos aplicamos en la práctica debidamente y nos esforzamos para obtener gracia, en la medida que esa gracia va llegando más y más, eventualmente no vamos a sentir ya que estamos esforzándonos. When we reach a certain point in our practicing life under the influence of bhakti, then our effort and our will, our desires, which will all be in relation to internally to Krishna and Krishna Lila, they'll all be fulfilled effortlessly. Va a llegar a un punto en nuestra práctica en donde nuestros esfuerzos, nuestra voluntad, nuestros deseos, todo lo cual va a estar alineado con Krishna, con alguna inclinación hacia el Krishna Lila, todo se va a satisfacer de manera automática, sin esfuerzo alguno. So purely by grace as a gift, we come under the influence of bhakti. Entonces, a través de la gracia, lo cual es un regalo que llega a nosotros, es que quedamos bajo la influencia de Bhakti. As we, with our will, we take advantage of that and culture bhakti and avoid things that are contrary to bhakti. Y mientras tanto, con nuestra propia voluntad tenemos que elegir cultivar ese Bhakti, recibirlo y evitar todo aquello que sea desfavorable al Bhakti. And we develop a real taste for bhakti, and as an advanced practitioner, Y eventualmente vamos a desarrollar un gusto real por el Bhakti como practicantes avanzados. then our will and our desire will only be under the influence of the Swarup Shakti's environment, which exists only for the pleasure of Krishna. Entonces, en ese momento, nuestra voluntad, nuestros deseos van a estar todos alineados con la energía, con el Swarup Shakti, la cual existe únicamente para el placer de Krishna. And so then that expression of the will give shape to the influence of bhakti that we've come under. Entonces, esa influencia que hemos recibido, esa expresión de nuestra voluntad va a dar forma a aquella influencia, el Bhakti bajo la cual nos encontramos situados. So, for example, by grace, we may become under the influence of Sakya Bhakti or Madhurya Rasa. Por ejemplo, por la gracia podemos quedar eventualmente bajo la influencia del Sakya Rati o Madhurya Rasa. And as that influence dispels and it does away with material desire, Y en la medida en que esa influencia hace a un lado el deseo material, then under the influence of the Swarup Shakti, we will have our will and desire will express itself, and the particulars, the details of our relationship with Krishna will manifest. Entonces, bajo la influencia del Swarup Shakti, nuestra voluntad, nuestros deseos se van a expresar a esa altura en relación a los detalles específicos de nuestra relación con Krishna. So every gopi is different. El punto es cada gopi es diferente. They have every gopa has different personal desires. Cada gopi poseen deseos personales diferentes. But all of those desires are coming under the influence of and within the environment of bhakti or the Swarup Shakti, which is only for the pleasure of Krishna. So they're all fulfilled. Pero todos esos deseos que ellos tienen están manifestándose bajo la influencia del Swarup Shakti, la cual existe únicamente para el placer de Krishna. Por lo tanto, todos esos deseos quedan satisfechos. This is what I meant when I said earlier that under the influence of the Maya Shakti, our will becomes, our capacity to, our will becomes kind of suppressed. We become more and more stone-like, so to speak. But under the influence of Bhakti, the Swarup Shakti, our will is facilitated. ¿No? A esto me refería previamente cuando dije que bajo la influencia de Maya Shakti nuestra voluntad se ve cada vez más contraída, se vuelve más similar a la de una roca, por decirlo así, mientras que bajo la influencia del Swarup Shakti nuestra voluntad, nuestra individualidad se ve facilitada, la expresión de ella. So I'm speaking a little bit here about more advanced stages of sadhana bhakti and ruchi and asakti just prior to entering into bhava bhakti. Entonces aquí me estoy refiriendo a etapas avanzadas de sadhana bhakti como ruchi, asakti, etapas previas a lo que es la entrada a bhava bhakti. But the influence of Krishna Swarup Shakti is there from the very beginning of our practicing life. Pero la influencia del Swarup Shakti de Krishna se encuentra allí presente desde el mismo comienzo de nuestra vida como practicantes.
In the beginning stage, there's the influence of bhakti and there's the influence of the Maya Shakti kind of competing Ujú. with Al, one com- another. al comienzo de la práctica quizás vamos a experimentar la influencia de Bhakti, pero también de la influencia de Maya Shakti, aparentemente como compitiendo uno con el otro. And here our will is significant. Again, sorry, Gurmash, at that stage our will is significant. Our will and our effort is significant. Y en esa etapa nuestra voluntad, nuestro esfuerzo personal va a ser significativo, importante. But just see the power of bhakti. Pero tan solo vean el poder del Bhakti. We say it can dispel the influence of Maya, Nosotros decimos que Bhakti puede hacer a un lado con la influencia de Maya. but there are some very extraordinary examples of bhakti, arguably transforming the Maya Shakti from being inert into being Chidanandamaya. Pero incluso existen muchos ejemplos extraordinarios en donde vemos que Bhakti transforma a Maya Shakti de ser una energía inerte a convertirse en Chidanandamoy, energía consciente, trascendental. This is very peculiar. Esto es un concepto muy peculiar. Transforming the Maya Shakti, which is achit, into chit. ¿No? El hecho de que Maya Shakti, que es Achit, sea transformada en Chit, de inconsciente a consciente. One of the prominent examples of this is given by Sanatana Goswami in his Brihad Bhagavatamrita. Uno de los ejemplos prominentes a este respecto es dado por Sanatana Goswami en su Brihad Bhagavatamrita. There it is said that at a certain point in his development, his practitioner's body, all the influences of the Maya Shakti were done away with, and in that very same body, he went to Goloka. You refer Gopakumar, right, Gomash? Yeah. Entonces, Yeah. en este Brihad Bhagavatamrita, Sanatana Goswami menciona que Gopakumar, eventualmente, a través de la práctica, su cuerpo material quedó tan purificado que en ese mismo cuerpo totalmente espiritualizado le entró en Goloka. That's very extraordinary. Lo cual es algo muy extraordinario. Something like a transubstantiation, like in Catholicism, we think that the ordinary wine and the bread turns into God. Algo así como lo que en el catolicismo se conoce como la transubstanciación de la materia, en donde se concibe que el pan y el vino, que se ven como sustancias ordinarias, a través de cierto proceso se vuelven iguales a Dios. So, bhakti has great power. Entonces el punto es que Bhakti posee un gran poder. It comes into our life through sadhu sangha, Llega a nuestra vida a través del sadhu sangha. and this is what can we say? It's a gift. It's a blessing. ¿No? Y esto puede ser llamado un regalo, una bendición. It's not something, let's say, bhakti is not something that's inherent within the jiva. Y Bhakti no es algo que es inherente a la jiva. It's not a shakti of the jiva. ¿No? Bhakti no es un shakti de la jiva. It's one of the three principal shaktis of Bhagwan. Sí, es uno de los tres principales shaktis de Bhagavan. Sometimes, well, therefore, bhakti is not a right, like a human right or something like that, but it's a gift. En ese sentido, el Bhakti no es un derecho, así como podemos hablar en términos de derechos humanos, etc. Bhakti no es un derecho, es un regalo. And those influenced prominently by bhakti, they make a life out of giving bhakti to others indiscriminately. ¿No? Y aquellos que han recibido la influencia de Bhakti en sus vidas, sostienen sus vidas extendiendo esa influencia a otros sin discriminación alguna. Bhakti, as I'm explaining it, is different, therefore, than devotion to our family, devotion to our nation, devotion to our occupation or our hobby. Entonces, Bhakti, así como lo estoy explicando aquí, es algo diferente a lo que podríamos llamar devoción a nuestra nación, devoción a nuestra ocupación, devoción a nuestra familia, devoción a nuestro hobby, etc. So the English word or the Spanish word, I don't know the Spanish word for it, but devotion is insufficient
in terms of conveying the full implication of what bhakti is. Entonces, de esta manera, la palabra al español devoción, ¿no?, es insuficiente a la hora de tratar de transmitir todas las implicancias que el término bhakti, ¿no?, incluye, implica. All this other type of devotion, devotion to our studies, devotion to our parents, devotion to our children and country and the world, the environment, and so forth. It's all the influence of Maya Shakti. This isn't what we're talking about when we talk about bhakti. Todos los demás tipos de devoción, devoción a nuestros padres, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros estudios, etc. Todos estos tipos de devoción se encuentran dentro del departamento de Maya Shakti. Pero aquí estamos hablando de otra cosa cuando hablamos de bhakti. Under that influence, in devotion to our country, our family, and so forth, obviously we make some effort. Obviamente, al hablar de tener devoción por nuestros padres o familia o etcétera, por el mundo, el país, hacemos un esfuerzo en ese acto. But we require the ingress of bhakti and this other and spiritual environment to exercise our will in relation to for that to be bhakti. Pero en relación al bhakti, para nosotros poder ejercitar, expresar nuestra individualidad en el marco del bhakti, necesitamos del ingreso del bhakti primeramente para poder hacer eso eventualmente. So it's one thing to exercise our will and make an effort under the influence of the Maya Shakti. Well, and it's another thing to make effort under the influence of the Sarup Shakti, which the opportunity to do is considered a gift and grace. Entonces, una cosa es ejercitar, expresar estos tipos de devoción a través de nuestro propio esfuerzo dentro del marco de Maya Shakti, nuestra propia voluntad, y otra cosa es la posibilidad de expresar devoción en el marco del Bhakti, bajo la influencia del Swarup Shakti, lo cual no es algo que podemos expresar por nuestra propia cuenta, sino que es un regalo que llega a nosotros. Sometimes it is thought, and sometimes it has been taught by some of our acharyas or spoken about in such a way that we might come to the conclusion that bhakti is inherent in the constitution of the jiva. Por momentos, a través de algunos de nuestros acharyas, ha parecido que ellos están instruyendo, enseñando de que bhakti es algo inherente dentro de la constitución de la jiva. But if we look carefully, we'll see the only thing that is there is the potential, as I'm describing it, to take advantage of the influence of bhakti when it comes into our life. Pero si observamos más detenidamente, lo que vamos a encontrar allí en la jiva es el potencial para tomar ventaja del descenso de bhakti en nuestras vidas. I think that at some point in his writing, Bhaktivinoda Thakur spoke about bhakti in ways that could be construed to be saying that bhakti was inherent, but he may have had some strategy in terms of preaching in his time that he invoked and as a result spoke in that way. Luego, por ejemplo, en el caso de Bhaktivinoda Thakur puede aparentar que en cierto momento de sus escritos él parece haberse expresado en términos de que el bhakti podría ser inherente, pero en realidad si uno presta atención uno ve que él tuvo alguna estrategia en mente, ¿no?, en relación a expresar esta posibilidad de que bhakti podría ser inherente. So if people are saying, you can only get bhakti by coming to me, you should, and making a business out of that, which was somewhat of the going on during his time, then he reacted kind of strongly to that, it would appear at times, by saying, speaking about it in such a way that it would appear that it was inherent. Entonces, en esa época, Bhaktivinoda Thakur consideró esta estrategia debido a que en tales tiempos había muchas personas que hacían un monopolio del bhakti, diciendo únicamente viniendo donde mí vas a poder recibir bhakti solamente a través mío, y como para contrarrestar ese tipo de tendencias que Bhaktivinoda Thakur se expresó por momentos dando a entender como, no, el bhakti ya está dentro de uno, no hace falta depender de tal o cual persona. But as I've been explaining in the last hour, the nature of bhakti, it should be clear that bhakti is not a feature of the jiva. Pero como ya Not a part of the jiva's constitutional makeup.
we don't find that when Krishna describes the makeup of the jiva, for example, in the Bhagavad Gita. He says, well, it can't die, it can't be burnt, it can't be injured by weapons. It doesn't say that, and it has bhakti inside of it. Pero como ya hemos visto, Bhakti no es un elemento dentro de la constitución de la jiva. Por ejemplo, en el Bhagavad Gita en ningún momento Krishna, cuando describe a la jiva, menciona que hay Bhakti inherente. Dice el alma no muere, no puede ser quemada, no puede ser mojada, etc. Pero en ningún momento dice tiene Bhakti allí dentro. The jiva had bhakti inherited. How would Maya Shakti have a grip? Si la jiva tendría Bhakti inherente, ¿cómo podría ser que Maya Shakti tenga agarre en la jiva en ese caso? So no, bhakti is a function of the Swarup Shakti, and makes its way into our life and the life of the jiva by her own will, which we consider then mercy or grace. Entonces, no, Bhakti más bien es una función del Swarup Shakti y llega a la jiva a través de su propia voluntad, de su propio deseo, lo cual nosotros lo consideramos un regalo, lo consideramos misericordia. This is, we're kind of concluding on this point. It's a very important point, only because it's a point that's been misunderstood quite a bit. Entonces, con esto estamos concluyendo sobre este punto en particular, y es un punto muy importante, ya que es un punto que ha sido malinterpretado considerablemente. It may seem harmless at first, but it has considerable philosophical implications that if we play them out, it becomes troublesome to proceed in our sadhana with the idea that bhakti is inherent. Entonces, incluso uno puede pensar es inofensivo si yo tuviese esta mala interpretación, pero en la medida que ponemos en práctica las implicancias de esa idea, eso puede resultar algo problemático en nuestro sadhana en términos de alcanzar el objetivo deseado. There is, of course, a way in which we can say it's inherent in us in this life if we've been influenced by it in a previous life or a previous life and a previous life. Obviamente hay una forma en la que podríamos decir que Bhakti es inherente en nosotros en esta vida, si es que nosotros fuimos influidos por Bhakti en vidas previas. But bhakti has a point being a beginning in our life, and that beginning is sadhusanga. Pero el punto aquí es que Bhakti tiene un comienzo en nuestras vidas y ese comienzo es sadhusanga. And as such, sadhusanga will help to grow the influence of bhakti in our life. Y como tal, sadhusanga también está allí para incrementar la influencia del Bhakti en nuestras vidas. So that's about the time we have. So does anyone have any questions? Entonces, esto es lo que quería compartir por el momento y no sé si tienen alguna pregunta que quieran compartir, presentar. In our experience of bhakti is relative to, for the most part, to that of a sadhaka, so sadhana bhakti. Por supuesto, nuestra influencia actual de Bhakti para la mayoría de nosotros es la de un sadhaka, la influencia que se da en el marco de sadhana Bhakti, Which is kind of an imitation of bhakti. lo cual podríamos llamarlo como una especie de imitación del Bhakti. It's not bhakti that is driven by the emotional component of bhakti. No es aún un tipo de Bhakti el cual es llevado por el elemento emotivo que existe en Bhakti. Said to be bhakti performed with the senses. Más bien sadhana Bhakti es definido como un Bhakti que es ejecutado con los sentidos, rather than bhakti being driven by spiritual emotion. a diferencia de un Bhakti que es llevado por la fuerza de la emoción espiritual. That emotive feature of bhakti develops more, of course, in the higher stages and fully manifests in bhava bhakti. Entonces ese elemento emotivo, el Bhakti, obviamente se desarrolla en etapas más avanzadas de sadhana y eventualmente se expresa plenamente en Bhava Bhakti. A sadhaka is not a siddha, neither is a bada jiva. Un sadhaka no es ni un siddha ni tampoco un bhada jiva, un alma condicionada. A bhava bhakta is a siddha, but still a sadhaka. ¿No? Y un Bhava Bhakta es un siddha, pero aún todavía es un sadhaka en ese marco.
Bhava Bhakti, then there's the cultivation of the direct hands-on cultivation of the bhava that is now prominently manifest. Bhava Bhakti tiene que ver con el cultivo directo de aquel bhava que se está manifestando prominentemente en dicha etapa. So from sadhana bhakti to bhava bhakti is characterized by measure, so to speak, of the ingress of bhakti into our lives, which is now very tangible and something that is driving our movements and so forth. And then that is cultivated, that ray of the sun of prema into prema bhakti. So they have the three stages, sadhana, bhava, and prema bhakti. So, la diferencia entre sadhana y bhava es la diferencia de ingreso de bhakti en nuestras vidas, ¿no? En bhava bhakti uno ya recibe un ingreso mucho más considerable, a veces se lo describe como un rayo del sol del prem. Entonces en bhava bhakti uno cultiva ese rayo del sol con miras a acceder a ese sol último, por decirlo así, del prem. Entonces de esta manera bhakti se describe en tres etapas: sadhana, bhava y prem. So again, we'll stop and I'll answer some questions. Ok. Entonces él dice, voy a detenerme aquí y voy a responder cualquier pregunta que haya. Entonces aquí hay una primera, there's a first question here, Gurmash, in the chat by Prem Bardana from Colombia. So he's asking, in which level did demigods experience bhakti? Is there any example to illustrate this? So I'll translate. Prem Bardana pregunta, ¿en qué nivel los semidioses experimentan bhakti? ¿Algún ejemplo para ilustrar esto? Typically, the demigods are thought of as sakama bhaktas. Típicamente los semidioses son considerados como sakama bhaktas. They have some bhakti, but it's not. They're actively cultivating material desire at the same time. Entonces, sakama bhakta significa que ellos tienen cierto bhakti, pero al mismo tiempo se encuentran cultivando activamente sus deseos materiales. We see that when Nrsimhadev appeared, all of the demigods were afraid of him. Vemos que cuando Nrsimhadev apareció, todos los semidioses estaban atemorizados en relación a él. The idea here is that why they were afraid, because they had some material desire. Y la idea es, ¿por qué es que estaban asustados los semidioses? Porque ellos aún tenían ciertos deseos materiales. Hiranyakasipu was the very personification of, in the extreme, of material desire. ¿No? Hiranyakasipu mismo es en sí la personificación extrema del deseo material. And Nrsimhadev Bhagavan tore him apart. ¿No? Y Nrsimhadev Bhagavan lo abrió al medio. There was a part of the demigods that made them afraid of Nrsimhadev. Entonces eso, había una parte en los semidioses en este sentido que los hacía sentir atemorizados de Nrsimhadev. There was a little bit of Hiranyakasipu in each of them. En otras palabras, hay un poco de Hiranyakasipu en cada uno de ellos, en relación al deseo material. That's why he could have an influence over them. ¿No? Y por eso ellos él podía tener cierta influencia sobre ellos. But the little boy Prahlad, he had no material desire. Pero el pequeño niño Prahlad, él no poseía deseo material alguno. And so for him, the ferocious Narasimha looked like a kitten. Pero para él, para Prahlad, el feroz Nrsimhadev se veía como si fuese un gatito. And when Nrsimhadev said, I want to give you benediction, ask for benediction. Cuando Nrsimhadev le dijo a Prahlad, quiero darte una bendición, pídeme una bendición. Everyone asks me for a benediction. Todos me piden bendiciones a mí. He's talking about all the gods, they're all asking for benediction. No, le está hablando ahí de los semidioses que están allí presentes, que siempre están pidiendo bendiciones a Bhagavan. So he pressed Prahlad, ask for benediction. De esta manera Nrsimhadev presionó a Prahlad, pide una bendición. Prahlad had no desire. Pero Prahlad no tenía deseo alguno. When he was pushed further by Nrsimhadev, he said, okay, I asked this benediction, give bhakti to my father. Y cuando él fue aún más presionado por Nrsimhadev, Prahlad dijo, ok, voy a pedir una bendición. No, pido esto por mi padre, ayuda a mi padre, dale bhakti a mi padre. And Nrsimhadev said, oh, that's already been done, automatic. Nrsimhadev dijo, eso ya está resuelto automáticamente. So the point that's being made there is that
Prahlad had no material desire. All the gods had some bhakti, but they had material desire. El punto que se establece aquí es que Prahlad no poseía deseo material alguno y que todos los demás semidioses poseían bhakti, pero también poseían deseos materiales. So if you want to be fearless, then you have to give up material desire, and then you can look Guru and Krishna in the eyes. Entonces, el punto aquí es que si te quieres liberar de todo temor, tienes que liberarte de los deseos materiales y únicamente allí vas a poder mirar a Krishna directamente a los ojos. And you will notice you're blinking. Tú vas a notar tu pestaneo en este momento. So they are Sakama Bhaktas. Los semidioses son Sakama Bhaktas. We may have material desire as sadhakas, but we're making an effort to overcome that. Nosotros como sadhakas quizás podemos tener deseos materiales, pero estamos realizando un esfuerzo para intentarlo superar. Rather than engaging in bhakti for that. En lugar de ocuparnos en bhakti en pos de nuestros deseos materiales. It's something like when I was very young and we first went to Vrindavan, then we bought so many things in the marketplace in Loy Bazaar for deities and dhotis and tilak and beads and so forth. And all the shopkeepers were very happy. Entonces, me recuerda esto un momento cuando yo era muy joven y íbamos por primera vez a Vrindavan y nos dirigíamos a Loy Bazaar y estaban las tiendas e íbamos allí a comprar ropa, tilak, ornamentos para la edad y todos los dueños de las tiendas estaban muy felices con nosotros. So the next year, some of the smart merchants, they put picture of Prabhupada in their shop. Entonces, al año siguiente que volvimos a ir allí, algunos de los comerciantes muy inteligentemente pusieron algunas imágenes de Prabhupada en su tienda. So then we thought, oh, they have devotion to Prabhupada, we'll buy there. Entonces nosotros al ver esas imágenes pensamos, oh, ellos tienen devoción por Prabhupada, vamos a comprar allí. This is Sakama Bhakti. Eso es Sakama Bhakti. They're really devoted to getting your money. ¿No? En ese caso, ellos están realmente, la devoción que ellos tienen es en relación a obtener dinero de ti. They want to employ Prabhupada in this case, or Bhagavan, in that pursuit. Y en búsqueda de eso, ellos de alguna manera u otra utilizan a Prabhupada como este ejemplo, a Bhagavan, dependiendo del caso. So they're there for us to set that kind of example as something not to do. Entonces, en ese sentido, para nosotros ellos están allí como dándonos un ejemplo de aquello que no debemos hacer. Does that help? ¿Ayuda eso? I think so, Gurmas. They don't have the microphone activated, but I can share a second question. Sí. Nitya Kirtan is asking, which is the relationship of, he's saying, Bhagavad Arpita Nishkam Karma Yoga with Sadhana Bhakti? Are they practiced simultaneously or there are different stages? I'll translate. De Nitya Kirtan pregunta, ¿cuál es la relación de Bhagavad Arpita Nishkam Karma Yoga con Sadhana Bhakti? ¿Se practican simultáneamente o son etapas diferentes? It means if you do Nishkam Karma and the results of your karmic engagement is offered to Krishna, as opposed to just not chasing the fruits, taking the fruit and offering to Krishna. So that is some beginning in bhakti. Entonces, lo que se refiere aquí con este tipo de Nishkam Karma es que uno renuncia al fruto de la acción, pero más bien uno ofrece ese fruto a Krishna, a diferencia de meramente renunciar al fruto de la acción, como puede ser otra forma de Nishkam Karma. Entonces, eso es una forma de un cierto comienzo de Bhakti. Nishkam Karma is not bhakti. Pero Nishkam Karma no es Bhakti. But giving things to Krishna, that's bhakti. Pero entregarle algo a Krishna, eso es Bhakti. Similarly, on a lower level, varnashram adherence and the desire, for example, to go to heaven is not bhakti, but there's also the worship of Vishnu within varnashram. So there's just a little bit of bhakti there.
Entonces, por ejemplo, tenemos en un nivel más bajo Varna Ashram, que no es Bhakti en sí mismo, tiene más que ver con el deseo de ir al cielo, Swarga, etc. Pero dentro del sistema Varna Ashram existe cierta adoración a Vishnu como parte del sistema. Entonces, cierto Bhakti hay allí. And that little bit of bhakti makes the system efficacious. ¿No? Y todo ese poco de Bhakti hace que todo este sistema sea eficaz. We are Uttam Bhaktas, Nosotros somos Uttam Bhaktas, but we are Uttam Bhaktas of the sadhaka type. pero somos Uttam Bhaktas del tipo Sadhaka, del nivel Sadhaka. Our ideal is Uttam Bhakti. Nuestro ideal es Uttam Bhakti. And Uttam Bhakti has 3 developmental stages: sadhana, bhava, and prem. Y Uttam Bhakti tiene 3 etapas de desarrollo: sadhana, bhava y prem. So you have to also refer to sadhana bhakti following the system of Rupa Goswami and Bhaktirasamrita Sindhu as a form of Uttam Bhakti. Entonces nosotros nos referimos a sadhana bhakti, seguir la práctica tal como Rupa Goswami la describe en su Bhakti Rasamrita Sindhu. Eso es descrito como una forma de Uttam Bhakti. Just like a mango tree is a mango tree, it doesn't have, the fruits may come later, but it's the same tree. Así como un árbol de mango que puede no tener aún mangos, el fruto va a venir luego, pero es un árbol de mango, aún así. And I should say an unripe mango or the seed of a mango even is still a mango. Entonces, otra forma de decirlo es un mango inmaduro o incluso la semilla de un mango, aún así eso es considerado un mango. So the Uttam Bhakta of the Sadhaka division is like the seed, and the Bhava Bhakta in Uttam Bhakti is like a green mango, and then Prem Bhakti is like the ripe mango. No, entonces, siguiendo esta analogía, el sadhaka dentro de Uttam Bhakti representaría como la semilla del mango, el bhava bhakta es algo así como el mango inmaduro y el prema bhakta nos va a hablar acerca del mango maduro plenamente. But a mango is a mango, whether it's a seed or it's ripe or it's unripe. Pero un mango es un mango, sea que se encuentre en forma de semilla, inmaduro o maduro. So we feel blessed to be members, beginning members of the school of Uttam Bhakti. Entonces nos sentimos muy bendecidos por ser estudiantes, miembros introductorios, como neófitos incluso de la escuela de Uttam Bhakti. What else? Okay, I have a question from Anna Purna. She's asking regarding what you mentioned about Gopa Kumar, that he attained directly a spiritualized body, and in that body he went to Vrindavan. So he didn't was born from the womb of a gopi where Krishna is playing his pastimes on earth. So basically she wants just to confirm that. So let me translate that. So Anna Purna is asking, está preguntando, en base a lo que mencionó de Gopa Kumar, que alcanzó su cuerpo espiritualizado en su misma vida, entonces quiere decir esto que fue directo a Vrindavan y no nació en el vientre de una gopi donde Krishna está ejecutando sus pasatiempos terrestres. That's correct. Exactamente, eso es correcto. The general idea is that one will have to take birth in the Prakat Lila. La idea general que se tiene al respecto es que uno tiene que primeramente nacer en el Prakat Lila, en los pasatiempos manifiestos en la tierra. Why though? Why is that so? ¿Y por qué se dice esto? Because there are certain developments of the Sthayi Bhava, like Sneha, Man, Pranay, Rag, Anurag, Mahabhav, that outside of the association of the eternal associates of Krishna would be very, very difficult to develop. Se dice esto porque existen ciertos elementos del desarrollo del Sthayi Bhav de uno, como Sneha, Man, Pranay, etc., que fuera del círculo de la asociación directa con los asociados eternos de Krishna, va a ser muy difícil desarrollar esas etapas sucesivas del prema. So that is the principle. Entonces ese es el principio, la regla general. But Gopakumar, as depicted in Brihad Bhagavatamrita, is an exception. Pero Gopa Kumar, tal como él es descrito en el Brihad Bhagavatamrita, representa una excepción a esa regla. Of course, he was born in Vrindavan as a cowherd boy, but not during the time of Krishna's manifest Leela.
¿no? Entonces él se menciona que él nació en Brindavan como un pastorcillo, pero no durante el tiempo de los lilas manifiestos de Krishna allí. And there's no, in his trajectory, no, he did not take birth in the Prakat Lila. So it's a general principle, general rule of thumb, so to speak, but there can be exceptions. ¿No? Entonces en su trayectoria trascendental no, él no nació en el Prakat Lila. Entonces sí existe una regla general, pero también pueden haber excepciones como esta. I think that the person who emphasized, the theologian and acharya that emphasizes the necessity of taking birth in the Prakat Lila is primarily Vishwanath Chakravarti Thakur. Yo considero que la persona, el teólogo que principalmente nuestra tradición enfatiza esta necesidad de nacer en el Prakat Lila es Vishwanath Chakravarti Thakur. And I think his idea about that is taken from Bhakti Rasamrita Sindhu, where Rupa Goswami explains, and Jiva Goswami also comments that, for example, in order to attain rasa, there has to be very intense bhakti, and therefore it requires bhakti from the previous life. Entonces yo creo que Vishwanath Chakravarti Thakur menciona esto en base a lo que Rupa Goswami dice en el Bhakti Rasamrita Sindhu, lo que Jiva Goswami comenta, que para que el Bhakti eventualmente tome la forma de Bhakti Rasa, debe intensificarse de tal forma y ese punto de intensificación se logra luego de ciertas vidas previas de práctica. Previous life and the present life. ¿No? Vidas previas y esta vida, la vida actual de uno. And again, in principle here is that it requires very intense practice for considerable time. Entonces el principio, la regla general es que para llegar a estas alturas, por decirlo así, el Bhakti se requiere una práctica bastante intensiva y un tiempo considerable al respecto. So I think this is kind of the principle that Vishwanath Chakravarti Thakur is kind of exploiting, if you will, to make his comments. And I'd have to look and see, but I don't believe anyone else has made a comment as to the necessity of that. Go ahead. Yeah. Entonces yo creo que Vishwanath Chakravarti Thakur sobre la base de esta declaración, él de alguna manera desarrolló su propio punto y creo que nadie más aparte de él comentó en esta misma línea que él lo hizo. But it is obviously the Prakat Lila, an extraordinary event in the world for sadhakas. Y obviamente el Prakat Lila en el mundo es un evento extraordinario para sadhakas. And it obviously provides entry points for them. ¿No? Y lo cual provee como puntos de acceso, como portales para tales sadhakas. The Brahma Vimohan Lila, for example, is in particular is underscored in terms of its being an opportunity for those in Vatsalya Rasa to reach the perfection of Vatsalya Rasa. Por ejemplo, el Brahma Vimohan Lila es enfatizado como una gran oportunidad a este respecto para aquellos que anhelan alcanzar la perfección en Vatsalya Rasa. Because Krishna became the son of all the mothers and all the fathers. Ya que en un punto el Brahma Vimohan Lila Krishna se expande y se vuelve el hijo de todas las madres y padres en Vrindavan. In his section on Rag Bhakti and Bhakti Rasamrita Sindhu, Jiva Goswami comments on Rupa's text towards the end there, or perhaps, excuse me, when describing Sambandha Nuga Bhakti. Entonces, en la sección del Bhakti Rasamrita Sindhu, donde Rupa Goswami habla de Sambandha Nuga Bhakti, Jiva Goswami comenta a este respecto. Here's an example of someone who attained from the Puranas, some record of someone attaining Vatsalya Rasa, and Jiva Goswami says, through the Brahma Vimohan Lila in the Prakat. Y así Jiva Goswami cita un verso de los Puranas mencionando el caso de alguien que alcanzó la perfección en Vatsalya Rasa a través del Brahma Vimohan Lila en el Prakat Lila. So again, drawing on these concepts, I think that
Vishwanath Chakravarti Thakur made a more concerted statement, expressed an opinion, theological opinion about the necessity. And in his commentary on Ujjwal Nilamani, he says, as I did earlier, that these intensifications of the Sthayi Bhav, Sneha, Man, Pranay, are practically impossible to attain without that hands-on association, which is possible during the Prakat Lila. Entonces, sobre la base de esto, yo considero que Vishwanath Chakravarti Thakur desarrolló su punto y luego en su comentario al Ujjwal Nilamani es que él menciona esto que dije, ¿no? que estas etapas de desarrollo del Sthayi Bhav únicamente se pueden desarrollar en asociación con los asociados eternos de Krishna en el Prakat Lila. So, but yes, Gopakumar stands as an exception to that. Entonces, en relación a la pregunta, si Gopakumar es una excepción a la regla. Does that help? Yeah, I don't think they have microphone. Maybe they may send some message. Any other Okay. question, Guru Maharaj? Yes, she said, thank you very much. Okay. Any other question? Yeah, one other question from Danny Max. He's asking, could you explain how bhakti is beyond the influence of the gunas and at the same time in a manifested state alongside with Maya Shakti? Let me translate. Danny Max pregunta, ¿podría por favor explicar cómo bhakti por un lado se encuentra más allá de las gunas, pero al mismo tiempo se encuentra en un estado manifiesto, en el caso del practicante aún aquí, junto con la influencia de Maya Shakti? Well, as I mentioned, Maya Shakti is a prominent influence in the material world, but the influence of bhakti is also there, and it can come to us through sadhusanga. Entonces, como dije previamente, Maya Shakti es una influencia prominente dentro del mundo material y bhakti, por otro lado, puede llegar a nosotros en este mundo también bajo la influencia de sadhusanga. But if that influence is weak in terms of our embrace of it and culture of it, then at least for some time, Maya Shakti will have some grip on us as well. ¿No? Pero si esa influencia de bhakti en nuestra vida todavía es leve debido a que no terminamos de abrirnos a esa influencia, no terminamos de aplicarnos del todo en el cultivo del bhakti, entonces Maya Shakti va a tener aún cierto agarre, por decirlo así, sobre nosotros. But that is what we refer to when we say sadhana bhakti. A eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de sadhana bhakti. Sadhana bhakti is not the full expression of bhakti. Bhava bhakti, in Bhava bhakti, the emotive component of bhakti is driving the practice. In sadhana bhakti, that's not the case. Sadhana bhakti no es la plena manifestación de bhakti. En bhava bhakti el elemento emotivo, emocional está guiando la práctica, pero en sadhana bhakti esto aún no ocurre. So it's kind of generous to refer to sadhana bhakti as bhakti. Entonces, de alguna manera es algo generoso el hecho de que nos refiramos a sadhana bhakti como bhakti. Because for the most part, the emotional component of bhakti is not even active. Ya que, That's what it's all about. ya que en su mayor parte el componente emocional de bhakti aún no se encuentra activo allí. Y de eso es de lo que se trata el bhakti, de una emoción. As I mentioned, it's by good association, we come under the influence of bhakti, we imitate a bhakta with our senses, we go through the motions and so forth. That's obviously not going to have the same effect as when the emotive component of bhakti is fully manifest. Entonces, And so when that happens, then Maya Shakti cannot have any heavy standing. So in Bhava Bhakti, Maya Shakti cannot have any influence. Entonces, como dije, una cosa es cuando estamos en sadhana bhakti y entramos en asociación con un devoto avanzado, de alguna manera imitamos a ese devoto. Es un comienzo, pero cuando nosotros realmente empezamos a sentir cosas en Bhava Bhakti, el aspecto emocional de Bhakti está en su lugar. En ese momento ya Maya Shakti no tiene agarre en nosotros, pero hasta que no lleguemos allí, esa influencia va a estar ahí. In sadhana bhakti, you have the influence of bhakti to take advantage of, and you have the influence of the Maya Shakti to take advantage of. And then we're making choices. So so as we choose bhakti, then, well, there'll be a certain result. Our senses are in touch with sense objects. For the pleasure of our senses, that fosters a material identity.
when our senses are in touch with sense objects for the pleasure of Krishna's senses, that fosters a spiritual identity. That's sadhana bhakti. En Sadhana Bhakti aún tenemos dos opciones. Bhakti está llegando a nuestra vida y podemos elegir en relación a ella, y Maya Shakti está llegando a nuestra vida y podemos también elegir en relación a eso. Obviamente, en la medida que elegimos en relación a Bhakti, Bhakti va a volverse más prominente en nuestra vida. Y en otras palabras, en Sadhana Bhakti tiene que ver cuando nosotros ocupamos nuestros sentidos para la satisfacción de Krishna en Bhakti. Eso es Sadhana Bhakti, mientras que por otro lado va a ser ocupar nuestros sentidos para nuestra propia satisfacción. So both Maya Shakti is there and the Swarup Shakti, and then our will. And sometimes we're choosing Maya Shakti, sometimes. So this is sadhana bhakti. Gradually we learn, we grow, and we only choose to please the senses of Krishna. Entonces, Sadhana Bhakti significa eso. Maya Shakti está allí, Swarup Shakti está allí, nuestra voluntad, nuestra elección está allí, y a veces elegimos una, luego elegimos otra, pero en la medida que elegimos debidamente, esto es Sadhana Bhakti, vamos a enfocarnos más y más en dar placer a los sentidos de Krishna a través de nuestros sentidos. Okay. Okay. One more? Yes. There is one question from Saraswati Yoga, says, Jiva Goswami explains that Krishna is not moved by the suffering of the jivas. He comes from due to his own will, because on the contrary, he will be controlled by their suffering. So which is the motive that makes Sri Krishna take into consideration offenses, since they are manifested in a material plane as a product of ignorance? In many cases of offenses, the pure devotee, not even the pure devotee, feels himself offended, but even in that case, the offensive person receives the chastisement of Krishna. May I translate? No. Saraswati Yoga pregunta, Jiva Goswami explica que Sri Krishna no se conmueve por el sufrimiento de las jivas. Él viene por su propia voluntad, de lo contrario sería controlado por el sufrimiento. ¿Cuál es el motivo que hace que Sri Krishna tome en cuenta las ofensas, siendo ellas manifestadas en un plano material producto de la ignorancia? En muchos casos de ofensas ni siquiera el devoto puro se siente ofendido, pero aún así el ofensor recibe el castigo de Sri Krishna. Now, it's true that Krishna has no ignorance, so material suffering is a result of ignorance. ¿No? Es cierto que Krishna no posee ignorancia material alguna y que el sufrimiento material es un resultado de la ignorancia. And because he has no experience of the suffering resulting from ignorance, in one sense, he's less equipped to be empathetic. Y en un sentido, siendo que él no tiene experiencia del sufrimiento que proviene de la ignorancia material, en un sentido él está menos equipado para poder ser empático con el sufrimiento material. Nonetheless, he's very intelligent, so he understands the mechanism of material suffering and explains it very nicely in Bhagavad Gita, for example. Pero sin embargo, él es alguien muy inteligente y él entiende el mecanismo del sufrimiento material. Y él, por ejemplo, en Bhagavad Gita lo explica muy bellamente, muy claramente. So I think it's more a measure of empathy rather than no empathy. Yo creo que entonces más en ese sentido estamos hablando de diferentes medidas de empatía y no estamos diciendo aquí que Krishna no posee ningún tipo de empatía. I may not have experience of someone suffering, and as a result, I may be less equipped to be empathetic, but that doesn't mean I have to be entirely empathetic. I can understand that I don't have the influence and that I can't feel it and then get together with them and agree, yes, how it feels, but still I can have some empathy. Entonces, si yo veo a alguien sufriendo, yo no experimenté ese sufrimiento, en un sentido yo puedo estar menos equipado para plenamente identificarme con su sufrimiento, pero no podemos decir que yo no tengo capacidad alguna de empatizar. Quizás no puedo del todo experimentar, no puedo empatizar con eso porque no experimenté eso y unirme del todo con la persona, pero puedo experimentar cierta empatía. Otherwise, how we understand Krishna's explanation of material suffering in Bhagavad Gita and how to overcome it. So he understands the mechanism of it and he's compassionate enough to speak about it. Entonces, si no, ¿cómo podríamos entender la explicación que Krishna hace del sufrimiento material que da en el Bhagavad Gita? Él tiene cierta comprensión al respecto, él posee compasión y por lo tanto él habla acerca de eso. And the devotees who are sadhakas, who are extensions of himself, of course, they have the experience of material suffering, and so through them he expresses compassion for the jivas. Y obviamente los devotos, los sadhakas, que son extensiones de Krishna mismo, ellos sí tuvieron experiencia del sufrimiento material y por lo tanto ellos pueden empatizar plenamente con el sufrimiento de las jivas.
The main point of Jiva Goswami is not that Krishna has no compassion for the jivas. The main point is that he has no experience of material suffering. El principal punto de Jiva Goswami allí no es que Krishna no posee compasión por las jivas, sino que Krishna no posee experiencia alguna del sufrimiento material. And then further, an emphasis on the compassionate nature of ¿No? his devotion. Y por encima de ello, un énfasis aún mayor en la naturaleza compasiva de Krishna. And of course, Krishna is full of compassion for his devotees. That's one of his qualities. One of the 64 qualities of Krishna is his compassion. Y obviamente una de las 64 cualidades de Krishna es que él es compasivo hacia sus devotos. But as I mentioned earlier, he stays in the orbit of devotion, so his compassion is expressed primarily towards his devotees. Como dije previamente, él se mantiene dentro de la órbita del Swarup Shakti, la devoción, y por lo tanto su compasión se expresa centralmente en relación a sus devotos. As far as him taking exception to offenses, in that case, he's dealing with devotees, and they may not be fully developed devotees, and they may go against devotion, they may offend a Vaishnava, so naturally he takes exception to that. ¿No? Y en relación a él tomar cierta actitud y estar en desacuerdo con ciertas ofensas, generalmente las ofensas pueden venir incluso de devotos que no son tan maduros en su bhakti, pueden ofender a otro devoto y por lo tanto él toma acción en eso, ¿no? Hi. It's true in one sense that offenses are a product of our conditioning. En un sentido es cierto que las ofensas son un producto de nuestro condicionamiento, But they're a product of the residue of our conditioning while we're under the influence of bhakti. pero al mismo tiempo son un producto de aquel residuo del condicionamiento que aún nos acompaña mientras nos encontramos ya bajo la influencia de bhakti también. So it's in a different category than material desire unto itself. Entonces esto entra en una categoría diferente a lo que es el deseo material en sí mismo. Therefore, sometimes the material desires are compared to sins of the flesh, and aparat is compared to sins of the soul. ¿No? Y por ende, por momentos los deseos materiales se los denomina como pecados de la carne y por momentos aparat se los denomina como pecados del alma. And I think it's very understandable that if a compassionate Vaishnav, if we offend him, who's very dear to Krishna, that's this very psychology of love, that Krishna will take exception to that. Entonces es entendible que si por ejemplo hay un Vaishnava muy compasivo, que es muy querido para Krishna, y nosotros lo ofendemos, Krishna no va a estar de acuerdo con eso. Esa es la psicología misma del amor. If Krishna did not take exception to that, then how could we say that he loved his devotee? Si él no tomaría una actitud ante eso, ¿cómo podríamos decir que él ama a su devoto? So the exception that he takes to offenses is arising out of love for his devotees. It's not arising out of a material condition. Entonces la postura que él toma ante la ofensa surge debido al amor que él tiene por sus devotos, no al condicionamiento material. Okay, I hope that helps. Espero que eso sume. So very nice to speak with you all. I appreciate your time and your questions and look forward to speaking with you again soon. Haribol. Entonces, muy lindo hablar con todos ustedes. Aprecio la chance de haber compartido. Gracias por sus preguntas, por su tiempo y nos vemos muy prontamente. Haribol. Srila Bhakti Vedanta Tripurari Swami Maharaj Ki Jai.